¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el panel de la miércoles a la tarde de la Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación que organiza la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín. Bueno, yo quiero, antes, ya para ir directamente a las presentaciones, agradecer muy especialmente a los organizadores, que este año han hecho un esfuerzo muy grande para que esto pueda hacerse, especialmente a Marcelo Paz, el decano, a Lucía Vincent, a Valeria Recar y a todos los colaboradores, colaboradoras que nos han estado ayudando a que esto sea posible. El título de nuestra presentación, un poco releyéndolo, me suena un poco ambicioso, pero vamos a hacer el esfuerzo por cumplir con nuestra promesa. Es una aproximación multidimensional a los problemas del desarrollo argentino, y un poco como sucede siempre, quizás terminemos discutiendo cosas muy chiquititas, pero créannos que la intención es echar un poco de luz sobre algunos problemas más generales que para nosotros son importantes en relación al desarrollo económico en Argentina, y diría en general de países en desarrollo, ¿no? Un poco para encontrar un hilo conductor y para justificar por qué le dimos como nombre el enfoque multidimensional. Las presentaciones, tenemos presentaciones que se enfocan más sobre aspectos micro, una presentación que discute más cuestiones institucionales y otra cuestiones macroeconómicas, pero me parece que al final de cuentas en todas hay una búsqueda para discutir cuáles son las condiciones para generar empleo de calidad, y en el fondo, digamos, lo que está directamente vinculado a eso es cómo generar demanda, cómo crear y cómo difundir actividades intensivas en conocimiento, y cuáles son las condiciones para que eso suceda. Entonces, un poco esa es la lógica con la cual armamos este panel, y entonces vamos a... Los panelistas son Verónica Robert y Lorenzo Cassini, que los dos son de CONICET, del IDAES y de la Universidad de San Martín. Gonzalo Bernat, que es del CIECTI. Yo me tomé, digamos, ya que estaba de organizador, voy a hacer una pequeña presentación. Soy de CONICET, de CENIT y de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. Y Nicolás Bertolet, que también es de la UBA, de la UNCI, y ¿está todo? ¿Me equivoco? ¿Me falta algo, Nicolás? CONICET. Y de CONICET también. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces a la primera presentación, que va a estar a cargo de Verónica y Lorenzo. Creo que van a hacer en tándem su presentación. Así que adelante, vamos a hacer presentaciones de 15 minutos, para después tener digamos, espacio para poder tener un poco de discusión en la sala con las nuevas modalidades del caso. Gracias. Bueno, Loren, si querés, podés ir compartiendo la pantalla. Yo les voy contando la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. En realidad no es un artículo, sino que más bien es una línea de investigación sobre la que venimos trabajando en el Centro de Estudios Económicos del Desarrollo dentro del IDAES, en la cual venimos analizando la cuestión de la estructura productiva y el impacto de la estructura productiva sobre los niveles de ingreso y como una aproximación del nivel de ingreso sobre el desarrollo económico. Ahí tenemos 3 artículos ya, o sea, 2 artículos y en realidad una tesis en curso. Un artículo que está coautorado acá con nuestro anfitrión, Martín Ovalla, que un poco da origen a nuestra inserción en el tema. De ahí empezamos a ver, nos empezamos a topar con una literatura de desindustrialización, y junto con la literatura de desindustrialización, con el nuevo rol que están asumiendo los servicios hoy. A partir de esto, en la tesis Lorenzo, en su tesis de doctorado, Lorenzo se pregunta ahí cuál es la posibilidad de desarrollar un modelo de desarrollo con una inserción exportadora en servicios que sea consistente con estrategias de desarrollo económico sin haber tenido una industrialización previa. Así que con esta digamos, la presentación general del tema, lo dejo a Lorenzo, que como verán es el denominador común en las 3 contribuciones,
para que haga la presentación en 15 minutos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a los organizadores por el espacio. Voy a ir bastante rápido en la presentación porque es largo y no quiero excederme con el tiempo. Partimos un poco de la base de que tradicionalmente es la manufactura el sector que se considera más dinamizante del crecimiento económico, porque fundamentalmente reúne determinadas características que impulsan ese crecimiento que tienen que ver con la productividad, la innovación y que es un bien transable. En contraposición, los servicios son un sector que tradicionalmente se consideraba que no cumplían con estos requisitos y que por lo tanto acompañaban el proceso de crecimiento, pero no lo lideraban. Y esa era una visión que se compartía desde diferentes tradiciones teóricas. Sin embargo, en las últimas décadas aparece evidencia que un poco cuestiona esta visión tradicional y que tiene que ver con lo que pasa tanto en la manufactura como en los servicios. Por un lado, por ejemplo, en este gráfico tenemos en el eje vertical el nivel de ingreso per cápita y en el eje horizontal la participación de la manufactura en el empleo. Y tenemos los datos para 28 países en 2 años. En 1970 son los triangulitos claritos y en 2015 son los triángulos más oscuros. Lo que vemos que hace 5 décadas atrás había una relación muy clara entre participación de la manufactura en el empleo y el nivel de ingreso. Esto es un poco lo que se corresponde con la visión tradicional. Y en la actualidad, los países, la mayoría de ellos, pierden empleo manufacturero y ya no existe esa relación tan clara. Sin embargo, cuando analizamos la trayectoria de estos países y cómo llegaron a esa posición, estos son los mismos 28 países, pero tenemos intercambiados los ejes, tenemos el empleo manufacturero en el eje vertical, y vemos la trayectoria desde el 70 hasta 2015 de estos países, y vemos claramente dos grupos bien diferenciados. Un grupo de altos ingresos que está pintado en azul, la mayoría de los cuales llegó a un nivel alto de industrialización y luego se desindustrializó. Esto da la forma de U invertida, a la cual, que es muy característica de la literatura de desindustrialización, lo llama de esa forma. Mientras que los países de ingreso medio no alcanzaron, la mayoría de ellos no llegó a un nivel de industrialización tan alto. Esto, un poco lo que nos dice es que el pasado manufacturero, digamos, importa para explicar el nivel de ingreso actual, por más que en la actualidad, como vemos, el nivel de empleo manufacturero es muy parecido entre los grupos de países. Por el lado de los servicios, tenemos que esta es la evolución de la productividad. Algunos servicios adquieren características similares a la manufactura. Acá vemos servicios de información que evoluciona en forma similar a la manufactura, a la productividad. Este es el gasto de I+D sobre ventas. También vemos a los servicios de información que se comportan similar a la manufactura. Y estos son otros servicios de negocios que también empiezan a aumentar su gasto. Sin embargo, todavía la manufactura concentra la mayor parte del gasto en I+D. Y finalmente, por el lado de las exportaciones, vemos en el primer gráfico que está en número índice, que las exportaciones de algunos servicios en la última década crecen incluso más rápido que la manufactura, por ejemplo, los servicios de información, servicios de negocios y financieros. Sin embargo, todavía la manufactura representa la mayor parte de las exportaciones. Y si vemos las exportaciones de servicios, bueno, vemos que la mayor parte son comercio y transporte, que está vinculado a las cadenas globales de manufactura, y vemos sí que algunos de estos servicios que nombraba antes empiezan a aumentar su participación en el comercio y son un poco los que generan optimismo de decir, bueno, ya no es necesario industrializarse para desarrollarse, sino que los países de ingreso medio que no lograron industrializarse pueden dedicarse a exportar servicios y ya entonces la composición de la estructura productiva no importaría tanto para crecer, o por lo menos no importaría tanto en el sentido que pensábamos antes de que la manufactura era el sector principal. Bueno, lo que queda de la presentación, presentamos evidencia un poco que para discutir esta cuestión, empezamos comparando estructuras productivas de países y después vinculamos desindustrialización con las exportaciones de servicios que corresponden al primer y tercer trabajo, digamos, de lo que mencionaba Vero al principio. Para comparar las estructuras productivas de países, son 57 países de la base, utilizamos el índice de Krugman, que se calcula a partir de las participaciones de los sectores en el valor agregado manufacturero, en la estructura de valor agregado.
Cuanto mayor es el índice Krugman, este índice que se calcula para cada par de países, cuanto mayor el índice Krugman, más diferentes son las estructuras productivas de esos países. Y lo que vemos es, en este gráfico tenemos el índice Krugman en el eje vertical, que hay una relación positiva entre la diferencia en la estructura productiva y la diferencia de ingreso entre esos países, ¿sí? O sea, claramente todavía persiste una relación entre nivel de ingreso y estructura productiva. Utilizamos esos mismos índices Krugman, la inversa de esos índices, como vínculos para constituir redes de países, y obtenemos esta red que se muestra acá, y mediante un análisis de clusterización dividimos a los países en comunidades, y lo que nos queda son 4 comunidades que tienen mucho que ver con el nivel de ingreso, a pesar de ser datos que estaban basados en la estructura productiva. Por un lado tenemos una gran comunidad de ingreso medio, una comunidad de países, la mayoría de ingreso alto, y dos comunidades un poco más distantes, que son países asiáticos, uno de ingreso medio y otro de ingreso alto. A su vez, volvemos a clusterizar, pero exclusivamente en esta comunidad de ingreso alto, como para ver, bueno, si hay diferentes formas de ser un país de ingreso alto, y encontramos 3 comunidades. Por un lado, un grupo de países industriales, un grupo de países nórdicos, y un grupo de países basados en recursos naturales y finanzas. Entonces, lo que nos dice esto es que todavía hay una relación entre ingreso y estructura productiva. Lo que vamos a ver ahora es cuáles son las características principales de la estructura productiva de estos grupos de países. Empezamos con la composición del valor agregado, que es lo que muestra esta tabla. Los sectores que están en las filas están agrupados por la taxonomía de Castellacci, que es muy similar a la de Pavitt. Y en la columna tenemos las comunidades de países. Lo que vemos es que los países de altos ingresos, si bien se desespecializan en la manufactura, que no es intensiva en conocimiento porque la llevan a países en desarrollo, en el marco de cadenas globales, todavía mantienen posiciones interesantes en manufactura intensiva en conocimiento, que son sectores basados en ciencia y proveedores especializados. Y más aún se mantienen especializados en servicios intensivos en conocimiento. En cambio, los países de ingreso medio es la situación contraria, y Argentina es uno de esos países de ingreso medio. Esta tabla es la composición de las exportaciones, que un poco refuerza lo que veíamos con la estructura de valor agregado, ¿sí? Países en altos ingresos especializados en exportar manufactura y servicios intensivos en conocimiento. Lo contrario sucede para los ingresos medios. Y finalmente, este es el gasto de I+D sobre ventas, y vemos que todavía estos sectores de manufactura de intensiva en conocimiento son los que concentran los esfuerzos de I+D. En la mayoría de los países de altos ingresos, incluso los que son especializados en recursos naturales, y los servicios intensivos en conocimiento empiezan a invertir más en I+D, pero todavía por debajo de la manufactura. Y los países, bueno, de ingreso medio invierten menos en I+D. Entonces, bueno, esa es la primera parte del trabajo, que nos dice, bueno, que todavía la estructura productiva importa. La segunda parte del trabajo es pensar, bueno, sabemos que los países de alto ingreso exportan servicios intensivos en conocimiento, es preguntarnos si los países de industrialización trunca, que no completaron su industrialización, como los países latinoamericanos, pueden especializarse en la exportación de esos servicios sin haberse industrializado. Y hay algunas razones para pensar que no, que tienen que ver con lo que relevamos con Vero en el segundo paper, del cual casi no hablé, pero que tiene que ver con eslabonamientos entre los sectores de manufactura y de servicios, y sobre todo la necesidad de proximidad para aprender en conjunto. Entonces, lo que vamos a buscar en esta segunda parte del trabajo es ver si hay alguna asociación entre la forma en la cual se desindustrializaron los países y las exportaciones de servicios, para ver si las exportaciones de servicios están condicionadas o no por la trayectoria de manufactura previa. Una distinción que vamos a utilizar para esto es el concepto de desindustrialización prematura de Rodrik, que caracteriza como países prematuros a aquellos que alcanzaron su máxima industrialización a niveles de empleo manufacturero e ingreso per cápita bajos. Tiene mucho que ver con el gráfico de U invertida que les mostraba al principio. Acá, ya vinculando la forma de desindustrialización con las exportaciones de servicios, tenemos la ventaja comparativa revelada en servicios de información en el gráfico de arriba, y en otros servicios de negocios en el gráfico de abajo.
y dividimos a los países en desindustrialización madura y prematura. Lo que vemos que los países maduros exportan más servicios, el tamaño de los puntos son las exportaciones per cápita de servicios, y están más especializados en las exportaciones de servicios. En los países prematuros hay mucha más dispersión y en general exportan menos servicios. En estos gráficos ya vinculamos directamente las exportaciones de servicios, de negocios, que están en el eje vertical para todos los gráficos, con indicadores de especialización manufacturera que están en el eje horizontal. El primero es valor agregado manufacturero, vemos una relación bien definida. El segundo es valor agregado de las ramas intensivas en conocimiento, manufactureras, también hay una relación clara. El tercero es el empleo manufacturero. Acá ya no hay una relación, pero sí la hay con la máxima participación alcanzada, o la máxima industrialización alcanzada por los países. Y eso tiene mucho que ver con esa trayectoria que les mostraba al principio de U invertida, que los países que hoy exportan servicios son justamente estos países que alcanzaron una industrialización elevada. Lo mismo que vimos para los servicios de negocios, que eran los gráficos anteriores, se mantiene para otros servicios intensivos en conocimiento, como las de información y publicaciones audiovisuales, y en menor medida para servicios de red como telecomunicaciones e intermediación financiera, que parecen depender menos de la trayectoria manufacturera. Para terminar, lo que hacemos es ver estas mismas relaciones, pero en modelos que permitan controlar por algunas variables de control habituales. Nuestra variable dependiente van a ser las ventajas comparativas reveladas en exportaciones de servicio y las exportaciones de servicios per cápita, para cada uno de los 5 sectores de servicios que veíamos antes, y la variable independiente son diferentes indicadores de industrialización. Esta tabla muestra los resultados. Tenemos las variables dependientes, es decir, las exportaciones de servicio en las columnas, y en las filas las diferentes variables causales de interés. No están las variables de control, por eso cada celda es una estimación diferente. Y lo que vemos es que el empleo manufacturero está relacionado negativamente con las exportaciones de servicio, pero que el máximo empleo manufacturero está relacionado positivamente, y la pérdida de empleo manufacturero, es decir, la diferencia entre estas dos variables, está relacionado positivamente y más significativamente, que tiene que ver justamente con esto, que son los países que se industrializaron y después perdieron empleo manufacturero, los que justamente exportan servicios hoy. En el mismo sentido, la variable prematura es una variable binaria que dice que justamente para los países de desindustrialización prematura exportan menos servicios. Y yendo al valor agregado, que el valor agregado manufacturero es otro indicador clave para la literatura de desindustrialización, vemos que el valor agregado manufacturero en general tiene una relación positiva con las exportaciones de servicios intensivos en conocimiento, no así con los servicios en red. En especial los servicios, el valor agregado manufacturero basado en ciencia, porque es la manufactura vinculada al paradigma TICS. Y lo interesante también es que si rezagamos estas variables y tomamos el dato, por ejemplo, de 1995, pero lo contrastamos con las exportaciones de servicios actuales, vemos que estos coeficientes se vuelven mucho más significativos, incluso se vuelven positivos para los servicios en red. Y esto lo asociamos a que, bueno, justamente estas trayectorias de desindustrialización de los países, en los cuales los países continúan perdiendo manufactura, pero son los países que tenían manufactura antes los que hoy exportan servicios. Me quedo ya sin tiempo, solamente 2 líneas de conclusiones. Por un lado, decir, bueno, que todavía se mantiene esta relación entre estructura productiva y nivel de ingreso. Los países que son de alto ingreso pierden manufactura, pero en forma selectiva se concentran todavía en manufactura intensiva en conocimiento. Y respecto a la posibilidad de desarrollarnos exportando servicios intensivos en conocimiento, hay que tener en cuenta que, por lo que vimos, las oportunidades que abren estos servicios pueden no estar disponibles para países de desindustrialización prematura. Por lo tanto, antes de encarar un proyecto de desarrollo basado en servicios, sería interesante primero analizar los canales de comunicación entre estos dos sectores. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lorenzo y Verónica. Gracias por la presentación y también por respetar el tiempo.
Vamos a ver si logramos mantener la performance. Veo que hay algunas preguntas, las vamos a juntar todas para el final y después las hacemos todas juntas. Gonzalo. Dale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Martín por la invitación para participar de este panel. A ver, en 15 minutos la idea es contarles brevemente de qué se trata esto de contenido tecnológico de las exportaciones. Básicamente el objetivo es tratar de construir una nueva clasificación o taxonomía que trate de capturar con la mayor precisión posible, ahora les voy a dar algunas pistas de por qué mayor precisión, el contenido local, directo e indirecto, de innovación que está incluido en las exportaciones argentinas y que eventualmente pueda extenderse a otras naciones de América del Sur o de América Latina en general. Y esto tiene que ver, la motivación de hacer este trabajo tiene que ver con, yo soy un usuario habitual de las taxonomías de la OCDE y de CEPAL, que tratan de analizar o clasificar los contenidos tecnológicos de las exportaciones, que son válidas cuando uno quiere hacer comparaciones, sobre todo con los países desarrollados, pero que tienen algunas debilidades cuando uno trata de aplicarlas a lo que es el universo de exportaciones de Argentina y de los países sudamericanos en general. Obviamente la principal debilidad es que las dos clasificaciones, la de OCDE y la de CEPAL, se basan en los patrones tecnológicos de los sectores, sobre todo manufactureros, en los países desarrollados, y obviamente esos patrones son muy diferentes de los que adquieren o que caracterizan a los mismos sectores en países como el nuestro. Entonces eso hace que vulgarmente sería como tratar de ponerse un traje diseñado a medida de una persona con características completamente diferentes de nosotros, entonces nos queda largo por algún lado y corto por otro, entonces son trajes muy inadecuados a los efectos de tratar de analizar la evolución o el contenido tecnológico de las exportaciones en países como el nuestro. Además de esa principal debilidad, existen otras adicionales. Las clasificaciones que les contaba, la de OCDE y de CEPAL, generalmente no consideran la tecnología que los distintos sectores incorporan de manera indirecta, cuando adquieren insumos, por ejemplo, y esos insumos pueden tener mucho contenido tecnológico, mucha innovación, pero no están considerados porque solamente se considera el gasto directo en I+D o en innovación que hacen los distintos sectores, ¿sí? Por eso la clasificación que yo les voy a mostrar en un ratito va a incorporar el contenido indirecto, ¿sí? No solo lo que los sectores gastan directamente en innovación, sino también lo que viene incorporado cuando compran algún insumo o se vinculan con algún sector, como podría ser alguna institución pública que hace I+D, por ejemplo el INTA o el INTI. Otra debilidad que tienen las dos clasificaciones tradicionales es que se basan exclusivamente en la inversión en I+D, ¿sí? Y como seguramente muchos de ustedes saben, en países como el nuestro, la inversión en I+D tiene un peso minoritario en lo que es el gasto en innovación, guarismo que sí es predominante para los países desarrollados, entonces circunscribirnos a la I+D implica dejar de lado mucha de la innovación que se hace en países como el nuestro, por eso es que mi indicador va a considerar toda la innovación y no solo la I+D. Y por último, las dos clasificaciones dejan de lado todo lo que son los sectores primarios y de servicios, que no es necesario que yo aclare que son muy relevantes en su peso en las exportaciones para nuestro país, por eso es que la clasificación que yo construí también trata de capturar algo de lo que hacen, y les voy a contar por qué no todo, los sectores primarios y servicios en términos de innovación y cómo eso podría estar participando en materia de contenido innovativo de las exportaciones. Entonces, básicamente lo que hice fue construir este indicador, ¿sí? Lo que tenemos acá es el gasto total en innovación de origen local. ¿Por qué de origen local? Porque traté de excluir de todos los componentes que ahora les voy a contar, todo lo que es innovación que tenga que ver con bienes o servicios importados, ¿sí? Por ejemplo, traté de sacar lo que es innovación
que está vinculada a la adquisición de maquinaria y equipo importada, ¿sí? O hardware y software importado, para tener una idea de lo que es el contenido exclusivamente local de innovación, ya sea que venga directamente o indirectamente, pero solamente el contenido local, ¿sí? Entonces, el gasto total en innovación de origen local está compuesto por el gasto directo, lo que cada sector invierte en innovación de manera directa, siempre acuérdense excluyendo las importaciones. El segundo componente es el gasto indirecto en innovación, es decir, toda la innovación que está incorporada a partir de la adquisición de insumos o el vínculo, la adquisición de bienes y servicios al resto de los sectores domésticos. Y este tercer componente es el gasto indirecto en innovación de instituciones públicas, ¿sí? Esto es la innovación que adquieren los sectores en la medida que se vinculan con las distintas instituciones públicas que hacen I+D o innovación en general en el contexto argentino. Un paréntesis sobre los datos, ¿sí? Ustedes me imagino que saben que para lo que es el sector industrial hay muchos datos sobre innovación, tanto la ENDEI, que realizan el MINCIT y el Ministerio de Trabajo, como la vieja NIT, ¿sí? que relevaba el INDEC, la vieja encuesta de innovación. Donde hay menos datos, y ahí fue el desafío, es para el sector servicios. De servicios solo pude capturar al sector de software y servicios informáticos por las encuestas que hace periódicamente la Cámara, la CESI. Y en el caso del sector agropecuario, solo pude capturar indirectamente, ¿sí? Solo pude capturar estos dos componentes de la derecha, porque no hay información sobre el gasto en innovación que hace directamente el sector, así que tuve que hacer el supuesto de que ese gasto era cero, ¿sí? Y capturar lo que incorpora el sector agropecuario indirectamente mediante la compra de insumos o mediante sus vínculos con las instituciones públicas. Entonces, ese cálculo, ¿sí? Ese coeficiente de innovación de origen local dio estos resultados que tienen frente a ustedes. Fíjense que los sectores que más contenido innovativo de origen local, directo e indirecto, son obviamente el sector farmacéutico, o no obviamente, pero uno podía esperar que fuera tanto el sector farmacéutico como el sector de software y servicios informáticos. En los dos casos, cada $100 exportados, 5 de esos dólares estarían vinculados a innovaciones de origen local, ¿sí? Lo más provocativo que tiene que ver con el título del paper era que comparar un poco cuánto cuánto contenido innovativo de origen local tiene el sector automotriz, que lo ven acá, que es de apenas 0.4%, versus la soja, que está dentro de cultivos agrícolas, y que de vuelta, recuerden que solo pude considerar el contenido indirecto innovativo, no el contenido directo por falta de datos, pero aún considerando el contenido indirecto, tenemos un 50% más de contenido de origen local en las exportaciones de lo que tiene el sector automotriz, ¿sí? Entonces, precisamente las dos clasificaciones que yo les contaba, les voy a mostrar unas comparaciones. Tienen un mayor peso los sectores de intensidad tecnológica media-alta, porque en los países desarrollados la industria automotriz gasta mucho, sobre todo en I+D, y eso hace que para esos países sea un sector de intensidad tecnológica media-alta, pero cuando uno aplica o estima cuánto gasta realmente la industria automotriz en Argentina, ve que los coeficientes son de los más pobres de todos los sectores que pude incluir en el análisis. Entonces, la nueva taxonomía que construí es parecida a la de la OCDE en el sentido que clasifica los sectores por intensidad tecnológica. Para hacer high-tech le puse un nivel de 4% como mínimo de las ventas, medium high-tech entre 2 y 4% de contenido innovativo local, medium low-tech entre 1 y 2%, y los que gastan menos de 1% en innovación de origen local los clasifiqué como low-tech. Y eso me da una suerte de pirámide, una taxonomía con forma de pirámide, en la cual hay solo dos sectores high-tech, hay un grupo menor de medium high-tech, y a medida que vamos bajando de categorías, la cantidad de sectores comprendidos es mayor, y particularmente, fíjense que hay sectores como el automotriz, que les decía que es típicamente
medium high tech para los países desarrollados, y en el caso de Argentina está bien abajo en la tabla. Entonces, cuando aplico esa taxonomía al universo de las exportaciones argentinas de 2018, lo que salta a simple vista es que 3/4 partes de las exportaciones, de los volúmenes exportados por Argentina, están asociados a sectores de intensidad innovativa local baja, y que lo que es high-tech o medium high-tech apenas supera el 10%. ¿Sí? Si comparo este mismo gráfico con la clasificación tradicional de la OCDE, lo que veo es una imagen completamente distinta. Lo low-tech tiene un peso menor a 1/4 del volumen de exportaciones, y yo lo que vería es una imagen de un país que tiene el grueso de sus exportaciones con intensidad tecnológica media, medio alta o medio baja, pero es muy distinto el diagnóstico que uno puede formular cuando usa la clasificación adaptada a lo que es la realidad innovativa de Argentina, de lo que es la clasificación tradicional que está pensada para los parámetros innovativos de los países desarrollados. Bueno, y brevemente para concluir, digo, muchos de los criterios que fui utilizando tienen que ver con tener una óptica de política económica o política científica tecnológica o política industrial. Entonces, a partir de esta clasificación, lo que tenemos es dos posibilidades pensando en mejorar el contenido de innovación local de las exportaciones argentinas. Una es apuntalar aquellos sectores que ya son high-tech o medium high-tech, ¿sí? Lo que pasa que son sectores pequeños o son pocos sectores, entonces quizás esa alternativa tiene un límite. Entonces la segunda alternativa que aparece es tratar de potenciar la innovación local de aquellos sectores que están rezagados, pero a nivel internacional son sectores de intensidad tecnológica media alta o alta, ¿sí? Ahí hay un desfasaje entre lo que se hace a nivel internacional o en los países desarrollados y lo que se hace a nivel local. Entonces se podría pensar en hacer un catch-up. Lo que pasa es que esa política obviamente es muy compleja, porque en algunos casos sería meternos con la participación que tiene Argentina en algunas cadenas de valor, típicamente en el caso del sector automotriz. Y en términos de las líneas de trabajo que surgen de esta primera aproximación, lo que sería interesante es tratar de que esta taxonomía se replicara adaptada a las realidades de los distintos países sudamericanos, de modo tal, o latinoamericanos. Lo que pasa es que México tiene una lógica completamente distinta de los países sudamericanos, pero para construir una taxonomía sudamericana que pudiera utilizarse para comparar dinámicas de exportaciones de los distintos países, por ejemplo. En términos de este trabajo, la gran debilidad son las insuficientes fuentes de información sobre la innovación en el sector agropecuario, sobre todo, y un poco menos, pero también es importante en el sector servicios. Ahí hay un par de encuestas que estaba haciendo el MinSit, o propuestas de encuestas para servicios y agro que no han prosperado, pero que sería importantísimo que prosperasen. Y por último, lo que queda es la posibilidad de analizar con esta taxonomía cómo va evolucionando el contenido innovativo de origen local de las exportaciones argentinas, es decir, cómo van cambiando la participación de los distintos sectores, o incluso la posibilidad de actualizar los coeficientes de contenido innovativo en la medida que van apareciendo las distintas encuestas de innovación. Perdón que no lo aclaré, pero los datos que yo utilicé son los de la encuesta Dendey 2010-2012, ¿sí? Ya está disponible 2014-2016, así que, por ejemplo, se podría ver cómo cambiaron esos coeficientes en los últimos 3 o 4 años, y ir mejorando, ir viendo cómo va evolucionando esta taxonomía a lo largo del tiempo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la atención, y gracias, Gonzalo. cualquier cosa hablamos más tarde. Muchas gracias. Bueno. Perfecto. Como les anticipé, mi presentación
sube de nivel, no en términos de calidad, sino que va a ser una presentación sobre algunos aspectos institucionales vinculados a dinámicas innovativas, y en este caso, a partir de un caso de sector de recursos naturales, que es el caso del litio, sobre el cual venimos estudiando desde hace un tiempo. Como ustedes saben, o quizás no, pero habrán escuchado, en la región del norte de Argentina, de Chile y de Bolivia, se concentra más o menos el 60% de los recursos mundiales del recurso a nivel del litio a nivel mundial. La región explica el 26% de la producción, y a partir de estos datos, sobre todo de los recursos, la región, los países de la región, a mediados de los años 2000, pero sobre todo a partir de la segunda década, comenzaron a definir este recurso como estratégico, pero no solo como un recurso estratégico en términos de capacidad de captura de renta, que es, digamos, quizás lo tradicional en recursos naturales, sino en tratar de pensar el recurso como una plataforma para la construcción y difusión de capacidades tecnológicas. Esto es, yo diría que es una novedad, sobre todo en el caso de Bolivia, sobre todo pensando que a partir del control de un recurso que explica el 5% del costo de una batería, los tres países, un poco más Bolivia, un poco menos Argentina, y bastante menos Chile, se han propuesto localizar la producción de baterías en su territorio. Entonces, cuando uno revisa las experiencias internacionales, aparecen exitosas en torno a experiencias virtuosas de desarrollo en torno a recursos. Se encuentran básicamente tres condiciones que tiene que cumplirse. Que el recurso demande la creación de nuevo conocimiento, que localmente se involucre un número amplio de actores en las actividades que son intensivas en conocimiento, es decir, que haya creación y difusión local de conocimiento, y que al mismo tiempo ese sector demande y haya una oferta que responda en términos de crear una infraestructura de creación de conocimiento básico a partir de ese sector, que después pueda ser utilizado en otros sectores productivos, en lo que se llaman los enablers, ¿no? Digamos, los sectores claves que luego permiten traducir ese conocimiento y aplicarlo, quizás dar nacimiento a nuevos sectores localmente. Entonces, con esas tres condiciones podemos tenerlas en mente para después retomar en la comparación final. Entonces, a mí no me interesa ahora, eso lo estamos haciendo en otro lado, discutir si tiene sentido o no tiene sentido tratar de producir localmente baterías o no. No es ese el objetivo, sino que el objetivo es tratar de comparar las estrategias que utilizaron los tres países y tratar de meterse un poco adentro del vínculo entre el marco normativo que regula el recurso y cómo ese marco normativo establece unos límites, establece una orientación, unas posibilidades para el desarrollo de estrategias tecnoproductivas que vayan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo, aguas arriba y aguas abajo, alrededor del recurso, ¿no? Digamos, lo que podríamos decir el espacio de política. Y esto es particularmente importante en el caso de recursos naturales, y en particular de recursos hidrocarburos y minería, porque son recursos que regulan los estados. Entonces, tanto el acceso a la explotación, las condiciones de operación, la forma de vincularse en términos ambientales o con las comunidades, está sumamente regulado. Entonces, eso en el marco normativo, de alguna manera, establece un diálogo con la estrategia, o debería, con la estrategia tecnoproductiva. Cuando uno observa el marco normativo minero que regula la actividad litífera en Argentina, tenemos tres casos totalmente distintos. El caso argentino es el caso de manual, digamos, de marco normativo Banco Mundial de los 90, sistema federal donde las provincias son dueñas de los recursos, se entregan licencias a los privados, que son los que van a poder después explotar el recurso, y con la intención de atraer el mayor número de cantidad posible de inversiones, se establece estabilidad fiscal, bajos impuestos y muchas deducciones impositivas, sobre todo vinculadas a inversiones.
la disposición del producto final está en manos del licenciatario, ¿no? El que es beneficiado con la licencia puede disponer qué hacer con ese recurso. Entonces, y esto explica por qué en la región Argentina es el país que tiene más cantidad de proyectos en fase exploratoria. Esto no quiere decir que el paso luego a la explotación sea fácil, porque justamente por las características del marco normativo y por cómo ha sido aplicado, muchas veces esto ha derivado en un negocio cuasi inmobiliario de negocio de tenencias de depósitos. El caso boliviano es el caso totalmente opuesto. A partir de 2007, Evo Morales llega al gobierno en 2006, a partir de 2007 se empieza a pensar en el control estatal del litio, declaración del litio como recurso estratégico, e incluso, a diferencia de lo que sucede con otros recursos de minería e hidrocarburos, en Bolivia, en el caso del litio, se decide prohibir la participación de empresas privadas y empresas extranjeras en la explotación, con la única excepción de, en la fase de producción de baterías, se permite un joint venture con una empresa extranjera en donde el Estado va a mantener la mayoría del joint venture. Estas condiciones en el tiempo después van cambiando, si hay tiempo se pueden discutir, pero básicamente este es el marco general. El caso de Chile es interesante, y en el caso de Bolivia el marco normativo es exclusivo del litio. En Chile pasa, es un caso que yo diría que es intermedio, porque por condiciones, digamos, vinculadas a la industria nuclear, en los años 70 se declara estratégico el recurso del litio, se declara que el recurso no es concesionable, entonces solo aquellos que ya tenían concesiones otorgadas pueden negociar con privados la explotación de los salares. Entonces la Corfo, que había sido beneficiada con las tenencias de salares, desde los años 80 y 90 firma contratos con empresas extranjeras que son las que actualmente explotan los salares. Pero en 2018 se firman, como el vínculo es a través de contratos, se renegocian los contratos con estas empresas y el Estado establece unas condiciones de captura de renta que cuando uno compara con Argentina, por ejemplo, las regalías alcanzan al 40% gradual en función del precio, pero tiene un tope del 40%, mientras que en Argentina eso es el 3%. Y además se establecen recursos para comunidades, para financiar la creación de 2 institutos de I+D vinculados a la explotación del litio, y se establece una cuota del 25% que las empresas van a tener que ceder, vender a precio preferencial a aquellas empresas que vengan a industrializar el recurso localmente. Entonces tenemos 3 marcos normativos, en los 2 extremos, digamos, Argentina y Bolivia, y Chile con un esquema mixto, diría yo, donde la preocupación está más bien puesta en la captura de renta y de tener un instrumento para atraer inversionistas privados que vengan a industrializar el recurso. Cuando uno va a la estrategia tecnoproductiva, voy a ir primero por los 2 casos más fáciles. En Bolivia, digamos que marco normativo y estrategia productiva son un espejo. Entonces, digamos que acá lo que se hace como estrategia productiva, se crea una empresa, que es Yacimiento de Litio Boliviano, que va a ser la responsable, la encargada de llevar adelante la estrategia de localización de la cadena de valor y la creación de capacidades asociadas. Y de generar eventualmente un joint venture para la industrialización del recurso. Entonces hay un espejo y una coherencia total. En Chile, en el upstream, digamos, todo lo que tiene que ver con la explotación del recurso, se continúa con la propiedad privada, pero el hecho de tener unas cuotas a precio preferencial, esas se utilizan para licitar internacionalmente y que vengan privados sin condicionamientos a hacer su negocio, sin compromisos de transferencia tecnológica, pero que vengan a localizarse en la región de Chile. Esa es, digamos, la estrategia. Después, tanto en Bolivia como en Chile, hay muchas dificultades para avanzar, otra discusión, pero esa es la estrategia. El caso argentino es interesante porque es el caso en donde hay más incongruencia, diría yo, entre ciertos objetivos y lo que permite el marco normativo. Es decir, tenés un marco normativo liberal, extremadamente liberal, donde las provincias son las que tienen las competencias para administrar el recurso, donde hay, diría yo, distintas visiones interagencia, minería por un lado, producción y ciencia técnica por otro,
y sobre todo ciencia y técnica y minería, tienen visiones muy distintas, pero también interjurisdiccional. La nación y las provincias entre sí tienen distintas miradas sobre qué hay que hacer con el recurso. Y en ese sentido lo que hay es, diría yo, una visión de construcción de capacidades que está a cargo del área de ciencia y técnica que no dialoga para nada con la estructura productiva. Es decir, no hay ningún tipo de vinculación entre lo que ocurre en el terreno productivo y lo que ocurre en el terreno de creación de capacidades. Y la provincia de Jujuy es la única que ha generado una empresa estatal que tiene una cuota de litio del 5%, que se vende a precios de mercado, pero que es utilizada por la provincia para tratar de atraer inversores que tengan dificultades para acceder al litio internacionalmente y vengan a decir, bueno, vengan, que yo les aseguro esta cuota del 5% si vienen a producir algo a la provincia de Jujuy. Pero claro, la cuota es tan chiquita y con precios de mercado, digamos que eso genera muy pocas condiciones. Entonces, ¿qué me interesa, digamos, discutir? ¿Qué me parece a mí dado que este es un proyecto en marcha, qué me interesa a mí de este proyecto? Primero, una distinción que me parece fundamental, bastante evidente, pero que cuesta bastante poner sobre la mesa en la discusión, que es la diferencia entre tener una dotación de recursos y tener el control del recurso. Argentina tiene una dotación del recurso, pero su marco normativo le impide totalmente transformar ese recurso en una ventaja comparativa respecto a aquellos que no tienen el recurso para construir capacidades. La experiencia internacional está llena de casos en donde las licencias se otorgan contra creación, contratación de I+D local, proveedores, un montón de casos. Bolivia y Chile están mejor dotados para hacer ese paso, de la dotación al control, con todos los problemas que pueden tener. Y la segunda es que en los tres países encontramos muchas dificultades para encontrar un equilibrio entre la necesidad de que el recurso se explote y la posibilidad de que se explote en condiciones en donde se cumplan las tres condiciones sobre las que hablábamos antes. Que el sector demande conocimiento, eso sucede, pero que ese conocimiento se cree localmente y que la infraestructura de conocimiento que se crea venga a responder a las necesidades y a potenciar la creación de capacidades locales. En el caso boliviano, ¿qué tenemos? Tenemos creación de conocimiento muy concentrada en el Estado, con una rampa de aprendizaje muy pronunciada, pero que no alcanza para cumplir toda la localización de todos los pasos de la cadena de valor. Entonces hay creación y hay muy poca difusión y muy poco, diría, intercambio de conocimiento con los actores del exterior. En el caso chileno lo que hay es la creación de conocimiento que queda en manos privadas, tanto en el upstream como en el downstream, y las herramientas que se utilizan son herramientas más bien de localización de capacidades productivas, pero hay muy poco de generación local y de difusión local del conocimiento, al menos conducido por la política. Y en el caso argentino es interesante porque hay una estrategia de creación pública de capacidades y de infraestructura, pero un sector privado que al no encontrar ningún tipo de condicionamiento internaliza las tareas innovativas y por lo tanto no hay ningún tipo de vinculación entre los dos sectores. Y esto en parte responde, creo yo, porque no hay herramientas para establecer, digamos, ese vínculo. La agenda de investigación no está atada a una misión, la define independientemente los investigadores CONICET, con lo cual, digamos, ahí lo importante me parece que es que en los tres casos queda trunco, digamos, este triángulo de creación, difusión e infraestructura, ¿no? Entonces creo que el caso del litio quizás sea un laboratorio que me parece que es bien interesante para pensar cómo sucede esto en otros recursos naturales y cuánto potencial efectivamente tienen los recursos naturales y cuáles son los límites para pensar ese potencial en países en desarrollo. Bueno, ahora voy a cambiarme el sombrero y le voy a dar la palabra a Nicolás.
Ahí ¿Qué tal? Fede comparte. Voy a arrancar con el... Esperen que pongo, todavía no puse la pantalla para compartir. Un segundito. Pantalla. Como pueden ver, digamos, las filminas, ¿sí? A ver, Podemos. voy a volver para atrás porque creo que... perdón la felicidad. Ahí está, perfecto. Bueno, lo que estuve trabajando tiene que ver con evaluaciones contractivas en América Latina. Sí, analicé los casos de Argentina y Colombia. ¿Sí? Lo primero que planteé fue la hoja de ruta, la revisión de literatura, metodología, resultados y conclusiones. Y vamos a arrancar con la parte de revisión de la literatura. Primero, existe toda una literatura tradicional, ¿sí? de evaluaciones contractivas, que parte sobre todo de los trabajos pioneros de Díaz Alejandro, y en menor medida de Ferrer, pero fue Díaz Alejandro quizás el primer autor, ¿sí? que puso en... fue el primer autor que planteó fuertemente la hipótesis de evaluaciones contractivas, o mediante el canal de transmisión que tiene que ver con el efecto redistributivo. Si las devaluaciones, dado que los salarios no responden rápidamente, la devaluación, lo que se verifica es un efecto redistributivo, ¿sí? De los ingresos yendo de los capitalistas, de los trabajadores a los capitalistas, y como los capitalistas tienen una menor propensión marginal a gastar, va a haber una caída de la demanda y por lo tanto una caída del producto. ¿Sí? Ese es el efecto redistributivo tradicional, ¿sí? de la hipótesis de la devaluación contractiva. Otros canales de transmisión importantes tienen que ver, un segundo canal que lo plantea Krugman y Taylor, ¿sí? varios autores más, que tienen que ver con la balanza comercial. Cuando se inicia con un déficit de la balanza comercial, el shock cambiario va a tener también un efecto contractivo. ¿Sí? Otro canal tiene que ver con la redistribución hacia el sector público. Si cada vez que hay una devaluación, hay una transferencia, ¿sí? de ingresos del sector privado al público, y como el público tiene una propensión a gastar cercana a cero, ¿sí? según Krugman y Taylor, en el corto plazo, lo que se verifica es una caída de la demanda agregada y una caída de nivel de actividad. Otros canales tienen que ver con modelos que incorporan la idea de los insumos importados y de la indexación salarial. Otros modelos también, hay otros autores que incorporan el tema de la presencia creciente de cadenas de producción transnacionales y comportamiento diferencial del precio de las exportaciones a países industriales y de desarrollo. Existen diferentes canales en la literatura tradicional, pero diría que el más importante tiene que ver con los efectos redistributivos, ¿sí? que plantea Díaz Alejandro y que después retoma también Krugman y Taylor. ¿Sí? Esta literatura se desarrolla durante los años de Bretton Woods, ¿sí? Donde había un cierto régimen cambiario, ¿sí? que tenía que ver con el tipo de cambios fijos, semifijos, ¿sí? que no era tan común el tema de que el tipo de cambio, un tipo de cambio flotante, ¿sí? Que es algo más propio de los 70 para adelante, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima filmina, ¿sí? La literatura moderna, ¿sí? que es la literatura que surge a partir del colapso del sistema de Bretton Woods y la liberación de los flujos de capitales. Esta literatura hace mucho énfasis en lo que tiene que ver con el efecto riqueza o el efecto hoja de balance. Y básicamente la depreciación empeora la balanza de pagos si la producción, si la proporción de la deuda denominada en moneda extranjera es grande. Tiene que ver con un efecto de hojas de balance que tiene que ver con que las deudas estén denominadas en moneda extranjera. ¿Sí? Dentro de esta literatura, también, uno de los papers más conocidos, que es el de Carnes y Patel del 2016, ¿sí? Lo que hace ahí es encontrar que por un lado el canal financiero sería contractivo por este efecto hoja de balance, y por otro lado tenemos los efectos expansivos propios del canal comercial
¿sí? Para la literatura tradicional, que tiene que ver, digamos, de los modelos de, yo qué sé, o sea, de Mandel Fleming en adelante, ¿sí? Digamos, se supone como que tiene efectos expansivos en lo comercial, digamos, no lo que vimos antes, que tiene que ver con la literatura tradicional de Krugman Taylor o de Díaz Alejandro, ¿sí? Con respecto a la literatura empírica, si lo que encontramos es una amplia literatura que se centra en analizar las interacciones contractivas y los autores que, que describo acá en esta hoja, en esta filmina. Después tengo, bueno, el caso de Zook, 2006, que encuentra que los efectos son diferentes si la economía está dolarizada o no está dolarizada. Pero lo que uno puede encontrar como una conclusión de la literatura empírica es que las devaluaciones son contractivas en el largo plazo, pero son expansivas o neutrales en un plazo mediano o largo, ¿sí? Por lo tanto, uno puede plantear una especie de evidencia, como la existencia de evidencia mixta, pero yo diría que sobre todo en el corto plazo se encuentran más trabajos que encuentran un efecto contractivo, ¿sí? Y que en el mediano o largo plazo ese efecto contractivo se contrarresta, se neutraliza, ¿sí? Con respecto a la metodología utilizada en los trabajos empíricos, predomina los trabajos que usan metodología de paneles, ¿sí? Y hay algunos trabajos también en países en desarrollo, pero hay menos trabajos, pero existen trabajos que hacen metodologías de serie de tiempo, ¿sí? Que son los autores que hay nombro, ¿sí? Pero lo que se ve es que hay casos estudios para América Latina. Sí, básicamente yo encontré 2 estudios, hay un par de papers más, pero que no están publicados, por eso no los cité, pero esos 2 son los 2, son los papers que, sí, conocidos sobre el tema de América Latina, ¿sí? Bueno, sí, la conclusión que pongo es lo que dije antes, ¿sí? Que los efectos son contractivos a largo, son contractivos a corto plazo y expansivos o neutrales en el mediano o largo plazo. ¿Qué hice en este trabajo? Yo lo que traté de hacer fue utilizar un modelo VAR, ¿sí? Que está dentro de la tradición que inicia Sims. El modelo VAR es un modelo donde tenemos un conjunto de variables endógenas que tenemos las variables tanto en T como en periodos rezagados, ¿sí? Por eso yo puse ahí que tengo el vector de variables endógenas, ¿sí? Y tengo también un vector de variables exógenas, que serían las variables, el vector sería el vector X, ¿sí? Que es el vector de variables exógenas, ¿sí? Estimamos un VAR anual para Argentina y Colombia para el periodo 1950 a 2010. ¿Sí? Como dije, se construye a partir de un vector de variables endógenas. ¿Sí? Las 4 variables endógenas que yo elegí para el trabajo son tipo de cambio nominal, la Y, que sería el producto o el PBI, PC, que sería la balanza comercial en términos del producto, y la I sería inversión, ¿sí? Y el vector de variables exógenas que tomé tiene que ver con los términos de intercambio y con la tasa de interés internacional. ¿Sí? La tasa de interés internacional, lo que tomé fue un proxy que tiene que ver con las notas del Tesoro de Estados Unidos a 3 meses. Bueno, paso a la hoja que sigue. ¿Qué estrategia de identificación se utilizó? Se utilizó una estrategia de identificación recursiva, más conocida como de descomposición de Cholesky. Es una metodología, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que el VAR es como que una especie de sobreidentificación, ¿sí? Hay que poner alguna restricción para que se pueda, para que pase a ser para que tenga la forma de un VAR estructural. ¿Sí? Entonces lo que yo hice fue ordenar las variables en la matriz de Cholesky de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces el ordenamiento tiene implicancias en términos de cómo queda la matriz y cómo va a quedar el VAR para resolver. Y en este caso, bueno, puse tipo de cambio, producto, balanza comercial y la inversión como el ordenamiento de las variables, ¿sí? Al VAR, yo le apliqué un test de Dickey y de Philip Perron para determinar el orden de integración de las variables, ¿sí? Después de tomar logaritmos, ¿sí? Excepto para la tasa de interés internacional. Todas las series son integradas de orden 1 y por lo tanto se procedió a diferenciarlas, ¿sí? Para hacerlas estacionarias. Y por lo tanto lo que hice fue hacer un VAR estacionario, ¿sí? Un VAR en diferencias.
con respecto a la cantidad de lag óptimos para el VAR, yo lo que hice fue elegir un lag como rezago óptimo, y tomé el criterio tomé el criterio BIP, y me aseguré de que haya ausencia de autocorrelación en los residuos. Y porque si queda correlación en los residuos, hay un problema porque los errores no serían ruido blanco. ¿Sí? Bueno, las fuentes que utilicé para el VAR, ¿sí? Para las variables endógenas, tomé Argentina, Ferreres, INDEC y Banco Central, para Colombia y el Banco de la República. Las variables exógenas, términos de intercambio, bueno, lo puse ahí, y en términos de la tasa de interés, lo tomé de la FRED, ¿sí? Que básicamente sería la FED. La frecuencia, como dije, del VAR es anual y cubre el periodo 1950 a 2010. ¿Sí? La función impulso-respuesta, pasamos a la parte de los resultados. Lo que hice acá fue ver cuál es la función impulso-respuesta en términos de cómo afectó el shock cambiario a la tasa de inversión. ¿Sí? Lo que vemos acá es el efecto que tuvo, lo que vemos para Argentina y para Colombia es que en ambos casos tengo una reducción de la inversión, ¿sí? De 6 a 7 de BIOS estándares, porque esto está medido en términos de BIOS estándares. ¿Sí? Lo que vemos es una reducción de la inversión, como dije antes, de 6 a 7 de BIOS estándar, y a partir del segundo año lo que se observa es una reversión del signo, ¿sí? Y la devaluación empieza a tener un efecto más expansivo. Y por lo tanto, vemos que los dos primeros años tienen un efecto contractivo y a partir del segundo año empieza a tener un efecto positivo. En términos de la respuesta acumulada, lo que vemos es que para Argentina el efecto negativo si termina siendo de 2 BIOS estándares, en cambio para Colombia pasa a ser de casi un desvío estándar, pero positivo. ¿Sí? Básicamente lo que vemos acá es como que la inversión en Colombia termina el shock cambiario, que tuvo un efecto contractivo en términos de inversión, termina revirtiendo esa tendencia, y en el mediano plazo lo que se observa es que es neutral, se podría decir. Y en el caso de Argentina, lo que observamos es que la reversión es parcial. Si no llega a revertirse completamente el efecto contractivo. ¿Sí? Y en términos de composición de la varianza, sí, vemos que para Argentina el tipo de cambio va a representar el 25% el primer año, y el término del décimo año se mantiene en el 24%. En el caso de Colombia se mantiene también en torno al 25-26%. Sí, es bastante similar en términos de composición de varianza, que lo que explica es cuál es la proporción, de la varianza de la inversión que está explicada por la varianza del tipo de cambio nominal. Sí, todo en términos todas las variables están en diferencia, ¿sí? Esto es lo que dije antes, básicamente. Sí, estos serían los resultados. Con respecto a la función impulso-respuesta acumulada, absoluta y acumulado para el lado, con respecto al PBI, lo que encontramos, si es que en Argentina tengo un efecto contractivo y fuerte en los 2 primeros años, como en el caso de Colombia, pero en el caso de Argentina sería 4 veces mayor. Si vemos en términos de vida estándar, sería 4 veces mayor en el caso de Argentina que en el caso de Colombia. Y en términos de la función impulso-respuesta, en términos acumulados, lo que vemos es que en Argentina, si la reversión es mínima y se mantiene el efecto contractivo en el producto, se mantiene entre 1 y 2 de BIOS estándar. En cambio, en el caso de Colombia, vemos que en términos acumulados, el shock se revierte completamente y pasa a ser de casi un desvío estándar positivo. ¿Sí? Entonces lo que vemos acá, que en el caso de Argentina, la reversión es parcial en el mediano plazo, y en el caso de Colombia no. ¿Sí? Y también vemos que en el caso de Argentina, el efecto contractivo es 4 veces mayor, es más grande que en el caso de Colombia. El término de composición de varianza es lo que vemos, en el caso de Argentina, el tipo de cambio nominal explica, pasa de explicar de un 30 a un 26%, y en el caso de Colombia, explica del 17 al 22%. Sí, pasa.
Bueno, esto es lo que dije, creo que es más o menos lo que dije antes. Digamos, en términos de la balanza comercial, sí, lo que podemos ver es que, digamos, en términos absolutos, sí, tenemos digamos, primero lo que vemos que tanto en el caso de Argentina como en el caso de Colombia, la reacción de la función de impulso-respuesta absoluta tiene una forma de J invertida, ¿sí? Y llega al máximo en el segundo año, ¿sí? A partir del segundo año, si lo que vemos es una reversión de la tendencia, ¿sí? Y en términos acumulados vemos que en ambos casos el efecto de la variación del tipo de cambio nominal es positivo en términos de balanza comercial. Y, o sea, vemos que en el caso de Argentina llega a representar en términos acumulados 3 desvíos estándar, cuando en el caso de Colombia representa 10 veces más, ¿sí? Que sería 30 desvíos estándar. ¿Sí? Pero fíjense que en términos absolutos, ¿sí? También se ve que el efecto de Colombia, o sea, que la mejora de la balanza comercial dada por un shock en el tipo de cambio nominal, en el caso de Colombia las magnitudes son entre 7 y 10 veces como mayor. ¿Sí? Se ve bastante claro en el gráfico. ¿Sí? Bueno, pasando entonces a esto, en términos de distribución de la varianza, ¿sí? Vemos que en el caso de Argentina, el tipo de cambio nominal va a representar en el primer año un 20%, llega a representar el 35%, llega a explicar el 35% de la varianza de la balanza comercial, y en el caso de Colombia, lo que tenemos es que el tipo de cambio nominal pasa de representar el primer año un 17%, a representar un 22%. ¿Sí? Básicamente, esos serían los resultados. Bueno, acá puse los resultados de lo que dije antes, ¿sí? La idea de la J invertida, que la diferencia es cuantitativa, ¿sí? Pero los dos, en términos cualitativos, son similares, ¿sí? Las trayectorias, pero el efecto acumulado es mucho más, de mayor magnitud en el caso de Colombia que en el caso de Argentina, y lo que dije antes de la descomposición de la varianza. ¿Sí? Como conclusión, ¿sí? De lo que vimos antes, ¿sí? Se podría decir que el VAR, que estimamos para Argentina y Colombia, aporta evidencia empírica que va en línea, ¿sí? Con la hipótesis de que las devaluaciones tienen efectos contractivos en el corto plazo. En ambos países también se observa que el efecto contractivo está liderado por una fuerte caída en la inversión. Y en el caso de Argentina, el efecto expansivo de mediano plazo en la inversión y el producto no logra revertir totalmente la contracción inicial. ¿Sí? Y en el caso de Colombia, a diferencia de Argentina, lo que se observa es un fuerte efecto contractivo de corto plazo en inversión, que es de menor magnitud, pero no tan diferente al caso de Argentina, aunque la contracción del producto es de bastante menor magnitud y en el mediano plazo se revierte de forma plena. ¿Sí? Básicamente, en ambos países vemos trayectorias similares, ¿sí? De la inversión, del producto y de la balanza comercial, pero en el caso de Argentina vemos que el efecto contractivo de la inversión y el producto es mayor que en Colombia, y que la respuesta también de la balanza comercial es menor, en el caso de Colombia. Entonces, y vemos que en el mediano plazo, en el caso de Argentina, no logra revertir, o sea, el efecto de la devaluación, en el producto, en el mediano plazo sigue siendo contractivo, mientras en el caso de Colombia lo que se observa es que en el mediano plazo ese efecto contractivo inicial de corto plazo se ve neutralizado, ¿sí? Se revierte de forma plena. Entonces vemos, o sea, más allá de que vemos trayectorias parecidas, si la respuesta de los países a las variaciones de este tipo de cambios son diferentes. Y son diferentes en términos de magnitud. ¿Sí? Bueno, eso sería... Gracias, Nicolás. Sí. Bueno, les agradezco a todos las presentaciones. Me gustaría que aprovechar, tenemos algunos minutos y hay algunas preguntas. Si les parece, voy a hacer una primera lectura, una primera ronda de preguntas para todos, y después, lo más brevemente posible, las vamos contestando. Pregunta para Lorenzo Ibero, si probaron hacer con variables y variables al cuadrado para ver efectos no lineales
en las variables. Para Gonzalo, si podríamos interpretar esta reclasificación como una proxy de la brecha tecnológica o de competitividad entre las Expo argentinas y el estándar internacional de los distintos rubros. Otra para Gonzalo, si la clasificación alternativa OCDE propuesta sería en contraposición a los clasificadores de Economic Complexity, donde la mayor ponderación está dada por la cantidad de países que producen determinado producto con este sesgo pro economías industrializadas, como mencionabas. En tal caso, serías tan amable de comentar dónde puede encontrarse consultarse la metodología alternativa. Para Vero y Lorenzo, además de las felicitaciones, entiendo que la conclusión sería que no es posible saltearse etapas y que la industria sigue siendo central para el desarrollo. Dos preguntas. El cambio tecnológico que justamente genera discontinuidades, ¿no podría implicar que las nuevas tecnologías que aparecen, por ejemplo en TICs para servicios, hace menos relevante la trayectoria previa que siguieron los países que se desarrollaron en momentos con otras tecnologías disponibles? Segundo, ¿los recursos naturales no podrían ofrecer esa misma plataforma de desarrollo de servicios? Para mí, si conozco experiencias internacionales donde la articulación funcione mejor, y qué evidencia habría para recoger o analizar que sea viable políticamente cambiar condiciones de control del recurso. Otra para mí, ¿por qué creo que hay desvinculación entre la agenda productiva y la agenda de investigación? Y cómo se podrían generar sinergias. ¿Cuáles serían estrategias óptimas de creación y captura de valor? Para Nicolás, si probaste relaciones de largo plazo, probaste las relaciones a largo plazo. Bueno, esas son en principio una primera ronda. ¿Les parece si las respondemos en el orden en que hicimos las presentaciones? Bueno, si quieren, estoy desmuteada. Bueno, gracias por las preguntas. Con respecto a las relaciones no lineales, no probamos variables al cuadrado. En principio las nubes de puntos no parecerían sugerir, pero sí, la verdad que se puede probar. Probamos algunas interacciones entre variables, como decía Lorenzo, pero no las variables al cuadrado. Y lo probaremos y después te contaremos qué es lo que se ve. Con respecto a la pregunta de Valeria, sí, efectivamente, un poco nuestra conclusión, no sé si nuestra conclusión es que no se pueden saltar etapas, nuestra conclusión es que los que hoy llegaron con ese paso previo. De acá al futuro no podemos decir qué puede pasar. Lo que sí nos queda claro es que estamos viendo que el empleo manufacturero en el pasado explica el valor de la producción manufacturera en el presente, y eso explica la capacidad de los países de exportar servicios, y en particular servicios intensivos en conocimiento. Ahí, para poder saber si se pueden o no saltar etapas, me parece que es importante mencionar lo que trabajamos en el segundo paper, que por ahí no está tan presentado en esta presentación que preparamos, que es tratar de ver efectivamente por qué sucede que los países que se industrializaron en el pasado pueden exportar servicios ahora. Y ahí nosotros lo que vemos es una literatura muy, muy rica que establece vinculaciones entre manufacturas y servicios. Justamente esas vinculaciones que tienen que ver, entre otras cosas, con los procesos de servitización de la manufactura, con el hecho de que haya empresas manufactureras que empiezan a combinar en su mix de producción servicios junto con productos manufactureros. Todo eso está hablando de que no son escindibles a priori la provisión de servicios de la provisión de bienes manufacturados. Creo que Lorenzo puede hacer unos comentarios específicos sobre la cuestión de recursos naturales. En última instancia, la pregunta para mí tendría más o menos la misma respuesta, es decir, de alguna forma lo que nosotros estamos tratando, lo que vemos o lo que estamos tratando de comunicar es que la manufactura sigue teniendo un rol importante en tanto sector difusor del progreso tecnológico, ya sea difusor hacia servicios, como ya sea difusor hacia
los productos o hacia el sector primario. Ahí, Lorenzo, si querés contar lo de las exportaciones de servicios basados en producción primaria. Sí. Bueno, primero decir que hay medio una limitación de datos, ¿no? Para ver un poco las exportaciones de servicios, están bastante agregadas, no hay tantos datos de comercio como en la manufactura, y son también datos bastante recientes lo que hay de exportaciones de servicios, que se empieza como a desagregar más y ver un poco más en detalle. Pero sí, en los últimos años se empezó a identificar, por ejemplo, el rubro de exportaciones de servicios para minería y extracción de hidrocarburos, los servicios que son específicos para eso. Lo que se ven en los datos es que incluso los países, digamos, como más especializados en la venta de esos recursos, como Australia, Noruega, o sea, las exportaciones de esos servicios son muy, muy bajas, digamos, o sea, representan el menos del 1%, menos del 0,5% de las exportaciones totales de esos países. Entonces, me parece que ahí, digamos, hay como primero una cuestión, digamos, como de volumen, en el sentido de, bueno, si pensamos en un proceso de desarrollo en el cual las exportaciones de esos servicios nos permitan sortear la restricción externa, hay una cuestión de volumen que, digamos, que esos servicios específicos, recursos naturales, me parece que tienen un mercado limitado, por lo menos para exportar, quizás porque son importantes, digamos, domésticamente, digamos, si producís tu servicio, si extraes esos recursos localmente. Pero sí, también lo que me parece interesante pensar respecto a esto de los servicios y recursos naturales es si esa vinculación entre recursos naturales y servicio intensivo en conocimiento no está mediada también por ramas manufactureras, digamos, en el sentido de que, bueno, en realidad el servicio quizás se vende a las ramas manufactureras que están vinculadas a la extracción o producción de esos recursos naturales. No sé, pienso por ejemplo en por ahí agricultura, que algunos servicios que se generan, por ejemplo, Big Data a partir de los datos de cosechas, y en base a eso se optimiza la agricultura. Muchos de esos datos se generan a partir, no sé, de la cosechadora, que tiene esas capacidades de generar esos datos, y después a partir de ahí surge el servicio. Entonces, a mí me parece que ahí todavía también hay un limitante de que pensar, bueno, ¿es directa esa relación entre recursos naturales o servicios, o está mediando todavía la manufactura? Y respecto a un comentario respecto a los TICs, bueno, a ver si es posible o no saltear la etapa de industrialización. Bueno, como dijo Vero, bueno, nosotros en los datos macro, digamos, encontramos esta relación. Quizás India, digamos, es como el paradigma más representativo de la opción, digamos, de salto, digamos, de un país que no se industrializó fuertemente y hoy es el mayor exportador mundial de servicios de TICs. Lo que sí decir respecto a eso es, bueno, primero también una cuestión de volumen, que las exportaciones de TICs, si bien crecieron mucho en los últimos años, todavía representan una porción muy menor, incluso en las exportaciones de servicios. Son como otros servicios, por ejemplo, los servicios profesionales, los que tienen más volumen. Entonces, bueno, eso también para pensarlo en términos de la viabilidad de un proceso de desarrollo basado en exportaciones de esos servicios, hay que tenerlo en cuenta. Y después, lo que estaba escuchando justo hace un par de semanas, Roderick dio una charla para el Ditela acá, y bueno, veía justo esto el proceso de desarrollo de India, que bueno, tuvo un boom exportador tremendo de estos servicios hasta 2013-2015, y en los últimos 5 o 8 años se ve como un estancamiento, que esto también lo había escuchado a Yayati Ghosh hablar de esto. Estancamiento tanto en el crecimiento de las exportaciones de estos servicios
como en la generación de empleo formal de estos servicios y también en la productividad. Entonces me parece que estudiar India por ahora, con más detalle ahora en este momento que parece como que alcanzó como una etapa de maduración, podemos decir, en el desarrollo de las exportaciones de servicios, puede ser interesante. Y por ahí nosotros, como decía Vero, todavía no indagamos mucho en las causas micro, digamos, de esta relación entre manufactura y exportaciones de servicios, pero quizá, digamos, la hipótesis que podemos aventurar para explicar ese declive o estancamiento en las exportaciones de India podría ser esto, digamos, que por ahí las exportaciones de servicios que realiza India, que logra captar India desde el offshoring de países desarrollados, tiene que ver por ahí con las etapas o los eslabones de esos servicios que tienen menos valor agregado, y las etapas de mayor valor agregado por ahí se observan en los países industrializados, entonces ahí quizás eso impone como un límite al desarrollo exportador. Nada más. Gracias, Lorenzo. Gonzalo, tenemos 6 minutos, supongo que podemos tomar algunos más, pero no tantos más, así que tratamos de ser... No, Lucía me dice ni un minuto más, así que tratemos de ser breves. Disculpen, pero estamos tratando de que los paneles cumplan con el horario previsto para llegar hasta el viernes, porque estamos con 3 paneles diarios, y la virtualidad cansa bastante, así que nada, excelentes las presentaciones, un gusto escucharlos, pero bueno, ya tendremos oportunidad de volverlos a invitar también, así que si quieren ir cerrando. Gracias, Martín. Gonzalo, un minuto cada uno y listo. Muy breve. Para Florencia, sí, vos podrías usar la taxonomía que yo desarrollé para compararla con las taxonomías tradicionales que se basan en los patrones de I+D de los países desarrollados, y tendrías como una suerte de brecha innovativa, ¿sí? Sí es posible, considerando también que, como contaba antes, los países desarrollados se basan en el I+D y el indicador que yo construí se basa en todos los tipos de gasto de innovación, ¿sí? Para Víctor, la clasificación mía apunta a comparar o a mejorar o a adaptar a Argentina las clasificaciones tradicionales que hacen la OCDE y la CEPAL para ver el contenido tecnológico de las exportaciones. Justo me diste el pie para invitarlos a consultar el paper y ver todas las cuestiones metodológicas, tanto la propia como la de OCDE y CEPAL. Si entran a la página del CIECTI lo pueden ver y ahí puedes ver tranquilo cómo son las distintas metodologías. Gracias a ambos por las preguntas. Bueno, yo voy a hacer una respuesta muy breve. Lo único que voy a decir básicamente es sobre la cuestión de vinculación entre la agenda tecnológica y productiva. Básicamente lo que quiero contarles es que cuando uno repasa los proyectos de I+D que están haciendo los investigadores, sobre todo de CONICET, con fondos CONICET, Fondo Agencia, Financiamiento Internacional, son definidos con agenda propia, pero diríamos no responden necesariamente a una misión, como ahora está un poco de moda, digamos, no hay una estrategia de misión detrás de eso. Son las agendas de los investigadores, sabemos que el objetivo de los investigadores al final de cuentas siempre es publicar un paper, aunque puedan tener una visión productiva. Esa visión productiva, no digo que no existan, pero no hay un elemento normativo que favorezca la incorporación de esas investigaciones en la agenda productiva de las empresas, que tienen su propia agenda, en muchos casos vinculada a su esquema de negocios internacional. Eso es fundamentalmente porque son todas empresas extranjeras. Entonces esa es fundamentalmente la esencia de la respuesta. Podríamos profundizar muchísimo más sobre todo esto, pero me parece que con esto doy como un sentido a qué es lo que quise decir. Cualquier cosa, de todos modos, nos podemos contactar por otro medio. Nicolás, 1 minuto 30. La pregunta, si provee correlaciones de largo plazo, no, pero es un posible paper como futuro poder hacer algún BEC, para ver cuál es la relación de largo plazo, o sea, de las variables en niveles, ¿sí? Pero como para este trabajo no lo probé, me enfoqué en un par de diferencias. Y la pregunta de Florencia era si tuve como hipótesis que las exportaciones sean más importantes para Colombia y que eso explique la recuperación del producto en el mediano o largo plazo. Sí, eso es parte de las conclusiones del trabajo. Básicamente que en Colombia la reacción de las exportaciones es mayor que en el caso de la Argentina, y que eso explica en parte
digamos, la recuperación total, o sea, del producto, sí, después de la devaluación. Sí, eso sería. Excelente, bueno, muchas gracias. Creo que nos vamos 2 minutos antes incluso. Bueno, les agradecemos a todos mucho por haber participado, por las preguntas. Quedamos, supongo, todos a disposición. Me preguntan si los trabajos los van a colgar en algún lado. Por mi parte, digamos, lo único que tengo es el PowerPoint porque es un trabajo en curso. Ahí Lorenzo y Vero tienen sus trabajos publicados. Gonzalo está publicado en Siecti. Nicolás va a estar en las actas, supongo, del Congreso y está haciendo también su tesis de doctorado sobre esto. Así que en algún lado nos van a encontrar. Excelente, vamos a estar en la página de la CIDI, en donde también los invito para que vean los pósters virtuales que estamos subiendo, que son realmente muchos y muy interesantes en esa modalidad de póster virtual. Allí también van a estar las presentaciones de aquellas autoras y autores que nos habiliten para hacerlo, así que visiten la página de la CIDI y allí podrán continuar con la lectura. Y nos vemos hoy a las 6, ¿sí? Que tenemos una nueva mesa de diálogo sobre las perspectivas financieras, luego del acuerdo con los bonistas, con 4 invitados de lujo. Va a estar Marina Dalpolleto, Martín Rapetti, Raúl Rigo y Daniel Joybert, ¿cómo es el...? Lo dije de memoria, Marcelo. ¿Es Daniel? Ricardo Joybert. Le cambié el nombre. Bien, Joybert, bueno. Iba jugando de memoria. Bueno, nos vemos a las 6. Gracias, chao, chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.